fórmulas mágicas. Eso es lo primero que quiero que reflexionemos el día de hoy. Lo que funciona para uno no funciona para otro. Yo puedo tener un hijo que nace muy noble y no necesito estarle formando, sino decirle una vez y él hace. Hay otros que tienen un carácter más rebelde y ese carácter rebelde no es dominárselo, sino poderle enseñar al joven o a la joven que hay unos límites y que sí es sí y no es no. Entonces, cuando la gente empieza a darse unas, ahí sí, reflexiones de por qué los jóvenes, por qué el consumo de sustancias psicoactivas, por qué el consumo de alcohol, por qué el vandalismo, por qué no. Es que nosotros tenemos una idea de humanos y nos enseñaron a esa vida de humanos. Entonces, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial a propósito y empiezan a salir las enfermedades, entonces no se ve la salud como salud, sino ya empieza a mirarse qué es lo que no debería hacer o no hacer. Entonces, cuando se hablan de derechos humanos, por ejemplo, ahora lo que se está sucediendo en mi país. Entonces, claro, hay una norma que es derecho internacional humanitario o derechos humanos, que son las dos connotaciones. Pero quienes tienen derechos, los indígenas, que son los que han luchado porque ellos también tienen sus derechos y que los humanos blancos no les van a imponer unos derechos a ellos. Entonces aquí es donde miren las clases de autoridad. Entonces, cuando nosotros queremos homogenizar el pensamiento, homogenizar es que todos pensemos igual. Entonces la idea, mi invitación a la reflexión es que tanto cada uno de nosotros podemos analizar esa forma o actitud con que nuestros papás nos formaron a nosotros para entender qué somos, quiénes somos, por qué somos tan autoritarios, valga el comentario. Entonces, ya en ese orden de ideas, voy a compartir nuevamente la pantalla para irnos con un poquito más de reflexión a comprender el libro de Makarenko. Porque cuando hago comentarios sobre el libro, preciso, hay colegas o allegados que me dicen, pero es que ya ha cambiado. No, porque es que el lenguaje no cambia en la medida que hay unas nuevas generaciones. El lenguaje es, solo que él va transformándose de acuerdo a esos intereses, a esa sociedad, a lo que se va necesitando, porque si hablamos de autoridad, hay países que no tienen constitución y que el mismo pueblo se ha organizado para mirar cómo se cuidan entre ellos y son mejores personas, un país o países mejores a todo nivel. Entonces retomamos este libro para hacer los análisis que veníamos planteando desde la semana pasada con ese concepto de autoridad. Entonces, si nos están diciendo que alguien tiene una autoridad, un poder sobre el otro, este libro yo lo siento más por ese lado, que nos va como haciendo un análisis de qué concepto o qué es clase de autoridad es la que usted está ejerciendo. Claro, decíamos que cada época trae unos conceptos, pues entonces este sería una idea general. Decíamos la autoridad de la bondad, que es la forma de autoridad menos inteligente. El principal recurso para conseguir la obediencia infantil es también el amor, pero con la variante de que no se traduce en besos y efusiones, sino en concesiones, blandura y bondad. De pronto lo decía ahorita, si tú me quieres hacer la tarea, no, es que tú debes hacer la tarea porque es un compromiso que se adquirió y si se cumple, entonces es toda una connotación, mis queridos oyentes y asistentes a este encuentro de reflexiones del ser en el hacer, que estamos como generando esas reflexiones para comprender entonces qué es la autoridad, cómo puedo hacer, y si no hay una fórmula mágica, yo que estoy desesperada, de pronto como mamá con un joven de 9, 10, 11 años que no quiere hacer tareas, que se la quiere pasar durmiendo, que no quiere cumplir y que mil cosas. Cada papá va a tener una situación para comentar. Entonces nos dice este texto que el hombre o la madre aparecen ante el niño como un ángel tutelar. Son padres admirables que todo lo permiten y nada escatiman. Temen cualquier conflicto,
Por tanto, anteponen a toda la aparente tranquilidad familiar para conservarla, están prontos a cualquier sacrificio. Lógicamente, en tales casos, los hijos empiezan pronto a mandar en la familia. La falta de resistencia brinda un amplio campo para sus deseos, caprichos y exigencias. Y cuando los padres intentan una reacción, ya está, se ha formado una experiencia negativa. Porque ahí vuelve otra vez, vamos a hacer como un ejemplo para poder ubicar mejor el concepto. Vengamos a una empresa, el jefe pone una hora de entrada, digamos 7 de la mañana. De 7 de la mañana es la hora de ingreso. Si no hubiera esa hora, las personas llegaríamos a cualquier hora, y más los latinoamericanos, porque nosotros todavía no concebimos el tiempo y el respeto como tal, sino al contrario nos parece que las empresas nos reprimen con el horario. Pero cuando usted fue a buscar trabajo sabía de qué hora era. Cuando se pasa del horario, usted luego empieza a llegar tarde, porque dice, pero yo salgo tarde. Entonces el jefe le dice, pero es que usted está contratado para iniciar desde las 7, no importa la hora que se vaya. A eso es que hace mención este espacio de papá. Cuando el papá empieza a dar unas indicaciones, pero por evitar no las exige. Entonces, un jefe que aparentemente llama la atención por la llegada tarde, es increíble, ya lo he escuchado como psicólogo organizacional, lo que se oye al otro lado. Claro, pero no sé qué, pero sí sé más, y un montón de comentarios que al lado de la familia podríamos decir que el papá tiene miedo de enfrentar una pataleta, entonces permite que el hijo, evitemos. Y luego pues vienen las consecuencias. Luego dice la autoridad de amistad, que era la que decíamos con la actividad pasada, que el padre decía que sí, uno puede ser amigo, hermano del hijo, no. Es el formador, y como es el formador, no puede ser secuaz, amigo ni demás. Otro ejemplo, yo soy amiga de mi hijo, y entonces él puede hacer todo lo que sea y yo no le puedo decir nada, porque los amigos no están indicados para decirle a uno qué hacer o no, sino uno habla con los amigos lo que le parece y no más. Mientras que un papá siempre va a estar llamando al orden al hijo o a la hija. Entonces, por esa razón no se puede ser amigo. Que haya camaradería y respeto, yo sí siento el respeto. Entonces hay papás que dicen, o mamás, yo le cuento todo a mi hijo, porque tiene que contarle que al hijo. Entienda que usted tiene un número de años que ha vivido unas experiencias y su hijo no ha vivido esas experiencias. Entonces, la autoridad ahí entraría es a que usted respete a su hijo y lo ayude a formar. Si tuvo despechos amorosos o se peleó con el que sea o tuvo dificultades, intente ser respetuosa y no dañe esa imagen de autoridad, que ahí es donde vendría también a hablarse desde otra perspectiva, porque la imagen que los hijos tienen de los papás es sagrada. Entonces alguien me decía en una consulta, entonces tengo que engañar a mi hijo. ¿Qué es engañar primero? Sino que otra vez ese tendría que desviarse la conversación para luego tocar ese tema, que a veces se habla de engaños de pareja, pero es que ¿dónde aprendió la pareja a hacer o a engañar? Pues en la familia. Entonces por eso es importante lo que estamos hablando ahorita, que el engaño no es no decir, sino al contrario, hablar solamente lo necesario con los hijos. Es como si el jefe llegara y dijera qué hizo o no hizo en su vida personal, o nos contara si se peleó o no se peleó con la pareja. No, tengamos claro, mis queridos oyentes y personas que nos siguen, que hay que ser cuidadosos con lo que hacemos. No estamos engañando a nadie al no comentar nuestras cosas, pero eso juega un papel muy importante en la vida personal y en los sentimientos de la gente. Entonces, cuando nos dice, es común que aún antes del nacimiento de los hijos, los padres hayan propuesto ser amigos. Cuando se habla ya la mamá, no, es mejor seamos amigos de los hijos. Desde mi perspectiva, no.
Una amiga, por ejemplo, de las terapias que hago, una amiga le dice a la niña, yo tengo ganas de irme a ver con un muchacho y necesito usted me ayude. Yo le voy a decir a mis papás que vengo a hacer tarea con usted. Pero entonces ahí es donde viene el juego ya maquiavélico, mira, de por qué se dan todas esas dinámicas. Porque el papá no es amigo del hijo, sino le diría, papá, me voy a ir a ver con una pareja. ¿Sí ve? Ahí es donde por eso no podemos ser amigos. Desde luego que en principio eso está muy bien. El padre y el hijo, la madre y la hija pueden y deben ser amigos, mas ellos no deben afectar a las funciones y responsabilidades de cada uno de la sociedad familiar. Cuando la amistad excede los límites normales, y ahí es donde quiero que entiendan que este autor nos lo plantea desde esa época, mire cuántos años atrás, que la amistad tiene límites. Cuántos amigos y cuántos son personas que llegan por su vida por alguna razón. Nosotros, yo siento que es así en medio de la naturaleza, de la energía, de todo lo que se habla de la biología. Somos seres de paso, llegamos a unos grupos de familia, a unas empresas, a unos espacios, uno aprende con quién se relaciona y de los otros aprenden algo de uno. Entonces, en ese orden, la educación, acá, cuando dice límites, la educación cesa y comienza un proceso inverso. Los hijos empiezan a educar a sus padres, ¿sí? Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado, papás, con qué clase de autoridad es la que usted quiere, y este libro no le está diciendo cuál ejerza, sino nos está invitando a la reflexión. Por eso espero lo hayan bajado del Mr. Google, ahí usted coloca Makarenko, conferencias familiares, y ya lo habíamos bajado en un momento para compartirlo. Espero igual para que sigan haciendo el acompañamiento y la reflexión. En ese orden dice, eso se suele observar con más frecuencia entre los intelectuales. En esas familias los hijos llaman a los padres por su nombre, se burlan de ellos, los interrumpen groseramente, los aleccionan a cada uno, y es obvio que no se puede hablar allí de ninguna clase de obediencia. Uno de los ejemplos podría ser Los Simpson. Mire la falta, pues alguien dice, pero es lo que se vive. Pues no sé, no en todos los países. Hay países que son respetuosos, y pues vengo de ser docente de humanidades, y algo que me ha llamado la atención es un video que me compartieron de por qué los países nórdicos son diferentes a nosotros. Y lo que prima allí es el respeto a los padres, el respeto a no transgredir o trascender al adulto sin importar la edad. En cambio, en otros países sí, por lo que se viene dando. Dice, y es obvio que no se puede hablar allí de ninguna clase de obediencia. ¿Acaso se necesita ser obediente? Pues aquí la pregunta volvería a ser, entonces, ¿qué es obediente? ¿Yo debo cumplir porque debo hacerlo o porque es mi deber hacerlo? Y vuelve a jugarse otra reflexión sobre ese concepto. Pero en este caso tampoco hay amistad, pues ninguna amistad es posible sin el respeto mutuo. Cuando hablan de bullying, que a mí no me gusta ese concepto en Colombia, porque bullying es en otro idioma, aquí pues el manoteo, ¿cuál sería otro concepto, padre, su merced, que también acompaña a la academia para ayudarle a nuestros escuchas? El manoteo, el maltrato, yo diría que el maltrato intelectual y físico y psicológico. Sí, porque lo generan con el bullying, pero antes a uno le decían gordo inmundo o flacuchenta inmunda, y no había bullying, sino era una forma de decir la gente. Pero hemos trascendido tanto las palabras. Alguien dice, es que me ofende. Digo, no, la gente puede decir lo que quiera, pero usted no se preocupe. Un ejemplo, espero los de mi querida Soacha no se vayan a molestar, pero cuando yo trabajé en Soacha, toda la gente de Soacha, no los que han llegado, sino en la época que yo fui niña, todos teníamos un sobrenombre, todos.
A mí, por ejemplo, me decían la chilindrina porque me cogían las moñas.